Cuando me invitaron por primera vez a dar un tema, yo recuerdo que tenía algunas dudas, serias dudas con respecto a aceptar o no aceptar a dar ese tema, porque caí en la cuenta de que estábamos hablando ya de evangelizar, porque si bien la invitación fue, pudieras dar un tema, pues realmente estábamos hablando que al dar ese tema, pararse frente a un grupo en un retiro, estábamos hablando de evangelización. Y esa palabra para mí era así como muy fuerte, muy grande, muy larga, muy pesada. Y yo no me sentía, entre otras cosas, no me sentía digno. No tanto que no me sintiera capaz, no era eso, más bien era cuestión de si era yo digno de pararme frente a un grupo y hablar acerca de Dios, de Jesús, del catecismo, de la evangelización, de los evangelios, de la Biblia. No me sentía digno. ¿Por qué? Pues porque yo me conocía mi pasado, conocía muchas cosas que de mí, que pues el resto de la gente no. Y yo me iba a parar frente a un grupo e iba a evangelizar, y básicamente pues la evangelización consiste en cambiar de vida. Básicamente ahí radica el que todo ese mensaje de Jesús haga efecto en nosotros, y lo que Jesús nos ganó con su muerte pues también surte efecto en nuestra vida, sea de utilidad, sea útil. Y entonces pues se necesita algo de cara dura para hacerlo, para ir frente a un grupo y ponerse a evangelizar y decir, no deben hacer esto, no deben portarse así, o en el sentido positivo, deben hacer esto otro, Dios quiere de ustedes esto. A veces sí se necesita algo de cara dura, porque es cierto cuando dicen que el primer evangelizado, para quien va dirigido el tema, pues es muchas veces el mismo temista, el mismo evangelizador. Pero no era tampoco miedo a eso, no era miedo a la cara dura, más bien a poner cara dura. Podía hacerlo. Más bien era cuestión de que no me sentía digno. Y en alguna ocasión pues escuché aquella frase de aquel sacerdote que dijo, Dios te hace digno, porque Él hace digno a quien Él quiere. Y yo en aquel entonces, ya con más confianza, en algún momento, leyendo el catecismo, me encontré con otro texto del catecismo de nuestra iglesia, de la Iglesia Católica, y leyendo sobre el Espíritu Santo, me encontré con un párrafo que me dejó impactado. Y aquel párrafo del catecismo dice que el Espíritu Santo, después de que ha llegado a una vida, después de que alguien lo ha aceptado en su corazón y ahora es dócil a sus instrucciones y a su guía, porque al final de cuentas el Espíritu Santo, entre otras cosas, es un guía. Dice que cuando ya alguien lo ha aceptado y ya está realizando su misión y es dócil a la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo necesita para llevar el mensaje, para llevar ese anhelo, ese deseo, para que otros sean dóciles también al Espíritu Santo. Y ahí me di cuenta que el Espíritu Santo me necesitaba para llevar Espíritu Santo a otros que no lo tenían. Yo me quedé impactado y en ese momento me puse a analizar aquello y me di cuenta que era cierto, porque dije, cuando yo no vivía al Espíritu Santo, cuando no lo dejaba actuar en mí, cuando no le pedía a Él que viniera a auxiliarme, que me guiara, que me dirigiera, cuando era lejos de ser dócil a la acción del Espíritu Santo en mi vida, yo era renegado de esa acción. Sin embargo, otras personas venían y me hablaban,
otras personas venían y me invitaban, e incluso para cuando a mí me invitaron a dar temas, yo ya había ido a varios temas, había ido a retiros, había ido a congresos. ¿Quiénes habían hablado en esos retiros y en esos congresos? Personas que ya eran dóciles a la voluntad del Espíritu Santo, e incluso había visto sanaciones, había visto curaciones físicas, espirituales. Yo mismo, a través de oraciones, había sentido esa paz que solo el Espíritu Santo da. Entonces me di cuenta que efectivamente había sido a través de otras personas, de sus palabras, de sus oraciones, de sus acciones, o de ver cómo se sanaban otras personas, que el Espíritu Santo me había ido ablandando, me había ido atrapando, y me había ido me había hecho que me diera cuenta de lo útil que iba a ser en mi vida aceptarlo, que lo que me iba a resultar útil, la ayuda del Espíritu Santo para realizar la misión que yo tuviera en la vida. ¿Cuál era? Pues quizá todavía no lo tenía claro, pero me iba a ayudar el Espíritu Santo, me convenía, pero fue a través de otras personas, de que otras personas dejaron esa indignidad de lado y se pusieron a dar temas. E incluso dejaron de lado pusieron su cara dura al momento de ir y hablar, que incluso algunos sabía que ni siquiera tenían pena, o por lo menos no se les notaba que tuvieran pena que la gente los viera hablando en lenguas o pregonando sanaciones. A mí eso se me hacía increíble. Para mí era como un top de fe y de confianza en Dios y en el Espíritu Santo, pararse frente a un grupo de miles de gentes y decir: en este momento esta persona está sanando de alguna parte de su cuerpo, así con esa confianza, y decir, se está sanando. Yo decía, ¿qué mecanismo hay en su cabeza, en su cuerpo, en su mente? ¿Qué es lo que le hace decir que alguien se está sanando? Y de repente ver que alguien efectivamente se pone de pie y dice, soy yo. Igual me tocó ver personas en su silla de ruedas, ya ancianos incluso, que se ponían de pie y que caminaban. Y era una persona la que estaba diciendo eso. Era Dios quien estaba concediendo aquella gracia. Sí, era Dios, pero era una persona que se estaba dejando llevar por el Espíritu Santo, el que estaba diciendo que aquello estaba sucediendo, que Dios estaba regalando aquella sanidad. ¿Para qué? Pues para enseñarnos algo. ¿A quiénes? A los que estábamos viendo, para que nos diéramos cuenta del poder del Espíritu Santo y que lo recibiéramos en nosotros. Y que al final de cuentas yo ahí comprendí que lo importante sí era un beneficio para la persona que ahora caminaba, que ahora veía, que ahora podía hablar, que se sanaba de su cáncer o que se sanaba de alguna otra enfermedad que tenía, que se le disolvían sus piedras en su vesícula. Era importante para ellos, pero también era importante para todos los demás, porque allí estábamos viendo portentos del Espíritu Santo que nos hacían dóciles a recibirlo y aceptarlo en nuestra vida, para que luego nos pudiera servir a nosotros para lo que nosotros necesitáramos. Quizá también estábamos ciegos, quizá también estábamos sordos, quizá también nuestro corazón tenía problemas, pero era otro tipo de ceguera, era otro tipo de sordera, sordos a Dios, ciegos a Dios, nuestro corazón cerrado a Dios. Y nos permitía ver aquellos portentos para que nosotros lo aceptáramos también, para que nosotros nos abriéramos y dijéramos, wow, el Espíritu Santo está haciendo esto en ellos. Entonces el Espíritu Santo existe, tiene poder, y entonces a mí también me puede ayudar. Eran otras personas que hacían que el Espíritu Santo se convirtiera en alguien amigable para nosotros. Y entonces cuando yo leí aquel texto del catecismo, dije, pues aquí me está diciendo el catecismo de la Iglesia Católica que cuando alguien ya conoce al Espíritu Santo, está convencido de su poder, y cuando ya ha sentido su acción en él, ahí no se queda el asunto.
El Espíritu Santo nos necesita para que lo llevemos a quienes no lo tienen. Y ahí entendí el por qué en determinado momento era conveniente que yo fuera a dar un tema y empezar a evangelizar. Porque yo ya había vivido, había sentido, ya conocía y estaba convencido del Espíritu Santo, pero había mucha gente que no, y había que llevarlo. En cierta ocasión llegamos mi novia y yo, cuando todavía éramos novios, bueno, ahora somos esposos, pero cuando éramos novios llegamos a la casa de un amigo y nos encantaba ir porque disfrutábamos de aquel amigo, de la amistad de aquel amigo y aquella amiga, porque eran dos hermanos, eran un hombre y una mujer y eran nuestros amigos. Y disfrutábamos mucho ir, pero también parte del disfrute era platicar, conversar con los papás. Era muy divertido conversar con ellos. Y en esa ocasión nos tenían una super anécdota. Llegamos y nos dijo aquel amigo, oye mamá, platícales a los muchachos lo que nos platicaron el otro día de cuando mi papá y tú eran novios y cuando estaban construyendo la casa. Y entonces la señora nos dijo, sí, miren, es que les estaba platicando el otro día que cuando, no voy a decir el nombre, que cuando estábamos haciendo nuestra casa, pues estábamos muy jóvenes, nosotros nos casamos muy jóvenes y estamos hablando de hace como 30 años o más. Y entonces esta historia que les estoy contando nos la contaron hace 25 años, entonces fácil, 50 años que pasó esto. Dice, y estaba él haciendo la zanja para poner los cimientos de la casa. Y nosotros teníamos ya unos cuartitos a un lado. Ya estábamos en la cocina, mi hermana y yo viéndolo trabajar. Y entonces veíamos que empezó así como que estaba mareado. Y entonces me dijo mi hermana, ve y pregúntale qué tiene. Volví y le dije, dice que le duele la cabeza. Y entonces me dijo mi hermana, mira, llévale esta Alka-Seltzer, es una medicina nueva para el dolor de cabeza, llévasela y vas a ver cómo luego se le pasa. Y entonces ya, la hermana se puso a seguir lavando los trastes, estaban viéndolo desde la ventana de la cocina. Y al ratito ya volvió esta señora que nos estaba contando la historia. Y le dice la hermana, oye, ¿qué tiene? ¿Qué tiene él? ¿Por qué? Pues míralo, como que está vomitando. Y entonces la señora esta tan querida que nos estaba contando la historia dice, pues yo lo que hice fue darle el Alka-Seltzer que tú me diste. Y luego, oye, pero le llevaste agua, porque la pastilla de Alka-Seltzer se pone en agua y ya cuando se disuelve se toman las burbujas. Dice, no, pues yo no sabía, tú me diste eso y yo se lo di como si fuera una pastilla. Y él tampoco las conocía, pues él abrió la envoltura, se puso la pastilla en la boca y pues yo me vine. Y luego, no, míralo, se está ahogando, pobrecito, vamos a ayudarle. Dice que para cuando llegaron, el pobre hombre estaba agachado, tosiendo, con la boca abierta y le salía espuma hasta por la nariz. Le dio el Alka-Seltzer sin agua y el señor se lo puso, lo empezó a chupar porque pues estaba muy grande y le empezó a hacer la efervescencia y le empezaron a salir las burbujas hasta por la nariz y cuando llegaron pues el señor se estaba casi ahogando. Y nos soltamos riendo y estamos muertos de la risa y pasando de eso dijo, oigan muchachos, ustedes no hacen abstinencia los viernes, nos dijo aquella señora. Y nosotros todavía con la sonrisa en la boca, abstinencia de los viernes. Sí, es que saben de que nosotros hacemos una abstinencia de carne. No comemos carne los viernes y los sábados. Y mi novia, entonces mi novia les dijo, no, lo que sí hacemos nosotros en mi casa es, pues hacemos ayuno y abstinencia, pero los días nada más que son de Semana Santa. Y yo en aquel entonces pues no hacía ningún día, a veces sí, a veces no. Y entonces nos dijo ella, sí, miren, es que nosotros hacemos abstinencia de carne los viernes y los sábados, pero todos los viernes y todos los sábados. Y lo ofrecemos
O sea, no es solo abstenernos de carne, no por cuestión médica, es porque lo ofrecemos para el alivio de las almas del purgatorio. Nosotros hacemos esta abstinencia y lo ofrecemos para que almas salgan del purgatorio y puedan ya ir a la casa de Dios, al cielo. O bien, si no pueden salir, por lo menos que obtengan, gracias a nuestra abstinencia, a nuestro sacrificio, obtengan algo de alivio. Y yo me sentí maravillado, y todavía con la sonrisa en la boca dije, ¿y qué se necesita para hacerlo? Y nos dijeron, no, nada más ofrecerlo. Cada viernes se ofrece, te ofrezco, Señor, este ayuno, esta abstinencia de carne por estos 2 días, para alivio de las almas del purgatorio. Y nada más eso necesita. ¿Y cuándo puedo empezar a hacerlo? Yo encantado de la vida, fascinado, y empecé a hacer aquella abstinencia de carne, y también mi novia. Y esta abstinencia de carne los viernes y los sábados, todos los viernes, todos los sábados, no solo en Semana Santa, sino todo el año, todos los años, la estamos haciendo desde entonces. Estamos hablando de hace unos 25 años. Número 1, yo ahí me di cuenta cómo el Espíritu Santo nos mareó. Nos mareó porque el Espíritu Santo lo que necesitaba de nosotros es que hiciéramos abstinencia de carne, que nos uniéramos a esa práctica, pero primero nos puso la anestesia, así como la práctica de los doctores que nos van a poner la inyección, primero nos ponen anestesia, como los odontólogos que antes de empezar a trabajar con nosotros y empezar a hacernos con nuestros dientes y nuestras muelas todo aquello que nos va a doler, primero nos ponen la anestesia, primero nos contaron el chiste, primero el Espíritu Santo nos puso en un ambiente agradable, bonito, de amistad, de fraternidad, estamos muy contentos, y luego, ¡zas! Ahí está, abstinencia de carne. Fue a través de unas personas que nosotros empezamos a realizar aquella práctica. Y hasta entonces, y lo hemos disfrutado y lo hemos sufrido, y de todo nos ha pasado con esa práctica de aquella abstinencia de carne, pero fue a través de ciertas personas. El Señor las utilizó. Y voy más con esto que sucedió. Ahora sí me vengo al presente. Aquella muchacha preciosa ya no es mi novia, ahora es preciosa, pero ahora es mi esposa, es mi preciosa esposa. Y estamos realizando esta abstinencia desde entonces, hace aproximadamente 25 años. Todos los viernes y sábados, abstinencia de carne, con las consecuencias que esto tiene, que en alguna ocasión platicaré de ello. Pero a lo que me quiero referir hoy es a que, como pertenecemos al movimiento familiar cristiano, dentro del movimiento familiar cristiano católico, mi esposa y yo estamos en el equipo de querigma, pues de nuestro sector, ahora es diocesano, estamos en el equipo de querigma diocesano del movimiento familiar cristiano católico. Y hay retiros de evangelización, y en cierta ocasión en la que ambos dimos un tema, nos tocó dar un tema juntos como matrimonio, y ella, en lo que ella preparó para su tema, habló de esta abstinencia de carne, pero lo habló desde el punto de vista cómo aquel matrimonio nos influyó, no solo en eso, sino en otras muchas cosas. Aquel matrimonio, en nuestro matrimonio, es muy importante, aunque ya eran personas mayores. Entonces ella habló de ellos y ella dijo, fíjense lo que voy a decir. Si pusieron atención a lo que yo dije, fíjense lo que ella dijo ahora. Ella dijo, y estábamos en aquella ocasión en la casa de aquel amigo y sus papás nos invitaron a hacer una abstinencia de carne por la conversión de los hombres. Yo, cuando ella dijo esto, yo estaba al frente, estaba en el estrado junto con ella, y yo me quedé así con los ojos. ¿Por la conversión de los hombres? Y yo me quedé callado, respeté aquello y ya no comenté nada.
Pero cuando se terminó el tema, lo primero que le dije, ya cuando nos fuimos y nos sentamos en nuestro lugar, discretamente le pregunté: oye, Ivonne, dijiste que la abstinencia de carne era por la conversión de los hombres. Y me dijo: sí, eso fue lo que nos dijeron. Le dije yo: no, Bonnie, es por las almas del purgatorio. Y me dijo muy convencida: no, yo recuerdo clarito, yo recuerdo muy bien cuando nos platicaron, que nos dijeron: es para la conversión de los hombres, porque hay muchos hombres que aún no conocen a Jesús, y entonces pedimos para que de alguna forma ellos conozcan a Dios y se conviertan y cambien su vida. Y le dije: pues yo estoy seguro de que escuché que era que porque había almas en el purgatorio, y que gracias a nuestra abstinencia algunas almas podían salir del purgatorio, y si no podían salir aún, por lo menos recibían alivio. Y ella se me quedó viendo y dijo: pues ¿qué hacemos? Y le dije yo: mira, si tú tienes 25 años haciendo la abstinencia por la conversión de los hombres, pues síguela haciendo por eso, y yo la voy a seguir haciendo por las almas del purgatorio. Y entonces ahí no pude después nada más que ver de nuevo la mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesitaba aquella abstinencia de carne por la conversión de las almas de los hombres y por las almas del purgatorio. Y entonces dijo: aquí tengo dos necesidades. Entonces a cada uno nos sembró la semillita por hacerlo por una cosa diferente. Así se las gasta el Espíritu Santo. Así es el Espíritu Santo. Así a veces como un soplo, como un susurro, como un leve aletear de alas. Muchas veces es con el estruendo, con algo portentoso, como sanaciones en un congreso. Pero a veces es así, en una plática sosegada, en una casa, tranquilos, platicando con un anciano, con una anciana. El Señor los usa para llevarnos su mensaje. El Espíritu Santo usa a nosotros mismos para llevar el mensaje a quienes no lo conocen. Ya después de aquello que yo después ya acepté, me sentí tranquilo de decir: pues el Espíritu Santo me necesita. El Espíritu Santo, ahora que lo conozco, me necesita. No sé, en tu caso, no sé. Tal vez tú ya lo conoces desde hace años. Tú quizá ya has visto esos portentos, incluso quizá mayores que los que yo he visto. Quizá tú has sido alguno de ellos que ha sanado. Quizá tú eres alguno de aquellos que gracias a la obra del Espíritu Santo de la noche a la mañana se convirtió, que fuiste tomado fuertemente por el Espíritu Santo y cambiaste desde adentro de corazón. Incluso cambiaste tanto que tu familia no te cree, tus amigos no te creen y te siguen invitando a lo que hacían antes y no creen que tú ya no eres de ese mundo. Si tú ya recibiste al Espíritu Santo, quizá hoy entonces el Espíritu Santo te está diciendo: ahora te necesito, porque aún hay muchos que no me conocen, y ahora te necesito a ti, para que vayan y vean como una prueba de que sí existo, de que sí actúo, y para que muchos me acepten. Ahí está pues. Ese es el mensaje hoy. Que sea con el favor de Dios. Bendición.